Cuento y Ribeiro. ¿Ah? A ver, ayúdanos, Derek. Con 2 meses de anticipación, don Fernando Pasamano había preparado los pormenores de este magno suceso. En primer término, su residencia hubo de sufrir una transformación general. Como se trataba de un caserón antiguo, fue necesario echar abajo algunos muros, agrandar las ventanas, cambiar la madera de los pisos y pintar de nuevo todas las paredes. Esta reforma trajo consigo otras y, como esas personas que cuando se compran un par de zapatos, juzgan que es necesario estrenarlos con calcetines nuevos, y luego con una camisa nueva, y luego con un terno nuevo, y así sucesivamente hasta llegar al calzoncillo nuevo. Don Fernando se vio obligado a renovar todo el mobiliario, desde las consolas del salón hasta el último banco de la repostería. Luego vinieron las alfombras, las lámparas, las cortinas y los cuadros para cubrir esas paredes que desde que estaban limpias parecían más grandes. Finalmente, como dentro del programa estaba previsto un concierto en el jardín, fue necesario construir un jardín. En 15 días, una cuadrilla de jardineros japoneses edificaron, en lo que antes era una especie de huerta salvaje, un maravilloso jardín rococó donde había cipreses tallados, caminitos sin salidas, laguna de peces rojos, una gruta para las divinidades y un puente rústico de madera que cruzaba sobre un torrente imaginario. Muy bien, continúa Esteban. ¿Yo? Sí, Esteban Luque. Ah, ya. Lo más grave, sin embargo, fue la confección del menú. Don Fernando y su mujer, como la mayoría de la gente proveniente del interior, solo habían asistido en su vida a comilonas provinciales en las cuales se mezcla la chicha con el whisky y se termina devorando los cuyes con la mano. Por esta razón, sus ideas acerca de lo que debía servirse en un banquete al presidente eran confusas. La parentela, convocada a un consejo especial, no hizo sino aumentar el desconcierto. Al fin, don Fernando decidió hacer una encuesta en los principales hoteles y restaurantes de la ciudad, y así pudo enterarse que existían manjares presidenciales y vinos preciosos que fue necesario encargar por avión a las viñas de mediodía. Muy bien, gracias. Continúa ahora Sebastián. Cuando todos estos detalles quedaron ultimatos, don Fernando constató con cierta angustia que en este banquete al cual asistirían 150 personas, 40 mozos de servicio, 2 orquestas, un cuerpo de ballet y operador de cine. Había invertido toda su fortuna, pero al fin de cuentas todo dispendio parecía pequeño para relacionar los beneficios que obtendría de esta recepción. Con esta embajada de Europa, un ferrocarril de mis tierras de las montañas, hacemos nuestra fortuna en menos de lo que canta un gallo, decía su mujer. Yo no pido más, soy un hombre modesto. Falta. Ahí nomás. Muy bien, muy bien. Continúa Carla. Falta saber si el presidente vendrá, replicó la mujer. En efecto, había admitido hasta el momento a hacer efectiva su invitación. Le bastaba saber que era pariente del presidente, con uno de esos parentescos serranos tan dados como indemostrables y que por lo general nunca se esclarecen. Nunca se esclarecen por el temor de encontrar un origen adulterio. Parece plenamente seguro que aceptaría. Sin embargo, para mayor seguridad, aprovechó su primera visita
a Palacio para conducir al presidente a un rincón y comunicarle humildemente su proyecto. Encantado, le contestó el presidente. Me parece una magnífica idea, pero por el momento me encuentro muy ocupado. Le confirmaré por escrito mi aceptación. Muy bien, continúa Leonardo. Don Fernando se puso a esperar la confirmación. Para combatir su impaciencia, ordenó algunas reformas complementarias que le dieron a su mansión un aspecto de un palacio afectado para alguna solemne mascarada. Su última idea fue ordenar la ejecución de un retrato del presidente, que un pintor copió de una fotografía y el que hizo colocar en la parte más visible de su salón. Al cabo de 4 semanas, la confirmación llegó. Don Fernando, quien empezaba a inquietarse por la tardanza, tuvo la más grande alegría de su vida. Aquel día fue un día de fiesta. Salió con su mujer al balcón para contemplar su jardín iluminado y cerrar con un sueño bucólico esa memorable jornada. El paisaje, sin embargo, parecía haber perdido sus propiedades sensibles, pues donde quiera que pusiera los ojos, don Fernando se veía a sí mismo. Se veía en chaqué, en tardo, fumando puros, con una decoración de fondo donde, como en ciertos afiches turísticos, se confundían los monumentos de las 4 ciudades más importantes de Europa. Más lejos, en un ángulo de su quimera, veía un ferrocarril regresando de la floresta, con sus vagones cargados de oro y por todo sitio movediza y transparente como una alegoría de su sensualidad. Veía una figura femenina que tenía las piernas de una cocote, el sombrero de una marquesa, los ojos de una tahitiana y absolutamente nada de su mujer. Muy bien, continuamos con... seguimos con... José Luis, ¿está por ahí? José Luis. Aunque no te escuchamos, ya entonces vamos a continuar con Luis Montenegro, ¿ya? ¿Dónde nos quedamos? Aquí está, el día del banquete. Ahí. El día del banquete, los primeros en llegar fueron los soplones. Desde las 5 de la tarde estaban apostados en la esquina, esforzándose por guardar un incógnito que traicionaban sus sombreros, sus modales exageradamente distraídos y sobre todo ese terrible aire de delincuencia que adquieren a menudo los investigadores, los agentes secretos y en general todos los que desempeñan oficios clandestinos. Luego fueron llegando los automóviles, de su interior descendían ministros, parlamentarios, diplomáticos, hombres de negocios, hombres inteligentes. Un portero les abría la verja, un ujier los anunciaba, un valet recibía sus prendas y don Fernando en medio del vestíbulo les estrechaba la mano murmurando frases corteses y conmovidas. Cuando todos los burgueses del vecindario se habían arremolinado delante de la mansión y la gente de los conventillos se hacía a una fiesta de fasto, tan inesperado llegó el presidente, escoltado por sus edecanes, penetró en la casa y don Fernando, olvidándose de las reglas de la etiqueta, movido por un impulso de compadre, se le echó en los brazos con tanta simpatía que le dañó una de sus charreteras. Muy bien, charreteras. Charretera es como una especie de... una especie de abrigo, ¿no? Un abrigo, como una especie de casaca, por así decirlo, ¿no? Pero más con la idea del corte de un saco, ¿no? Muy bien. ¿A qué nos puedes apoyar leyendo?
Repartidos por los salones, los pasillos, la terraza y el jardín, los invitados se bebieron discretamente entre chistes y epigramas las 40 cajones de whisky. Luego se acomodaron en las mesas que les estaban reservadas, las más grandes decoradas con orquídeas, ocupada por el presidente y los hombres ejemplares. Y se comenzó a comer y a charlar ruidosamente mientras la orquesta, en un ángulo del salón, trataba de imponer inútilmente un aire vienes. A mitad del banquete, cuando los vinos blancos de Rin habían sido honrados y los tintos del Mediterráneo comenzaban a llenar las copas, se inició la ronda de discursos. La llegada del faisán los interrumpió y solo al final, servido el champán, regresó la elocuencia y los panegíricos se prolongaron hasta el café, para ahogarse definitivamente en las copas del coñac. Don Fernando, mientras tanto, veía con inquietud que el banquete pleno de salud ya seguía sus propias leyes, sin que él hubiera tenido ocasión de hacerle al presidente sus confidencias. A pesar de haberse sentado contra las reglas del protocolo, a la izquierda del agasajado, no encontraba el instante propicio para hacer una parte. Para colmo, terminando el servicio, los comensales se levantaron para formar grupos amodorrados y discónicos, y él, en su papel de anfitrión, se vio obligado a correr de grupos en grupos para reanimarlos con copas de mentas, palmaditas y puros paradojas. Muy bien. Continúa leyendo, por favor. A ver, por acá. Juan Fernando, nos ayudas leyendo. Al fin, hasta convenga. Al fin, cerca de medianoche, cuando ya el ministro de Gobierno, ebrio, se había visto forzado a una aparatosa retirada, don Fernando logró conducir al presidente a la salita de música y allí, sentados en uno de esos canapés que en el corte de Versalles servían para declararse a una princesa o para desbaratar una coalición, le deslizó el oído su modesta demanda. Pero no faltaba más, replicó el presidente. Justamente queda vacante en estos días la embajada de Roma. Mañana, en Consejo de Ministros, propondré su nombramiento, es decir, lo impondré. Y en lo que se refiere al ferrocarril, sé que hay una comisión que hace meses discute ese proyecto. Pasado mañana citaré en mi despacho a todos sus miembros y usted también, para que resuelvan el asunto en la forma que más convenga. Una hora después, el presidente... Ahí nomás, por favor. Una hora después. A ver, nos va a ayudar acá, por favor. A ver, está por acá. Ariana Cordero, ¿nos puedes ayudar, por favor? Una hora después el presidente se retiraba. Luego de haber retirado sus promesas, lo siguieron sus ministros, el Congreso, etc. En el orden preestablecido por los usos y costumbres. A las 2 de la mañana quedaban todavía merodeando por el bar algunos cortesanos que no ostentaban ningún título y que esperaban aún el descorchamiento de alguna botella o la ocasión de llevarse a hurtadillas un cenicero de plata. Solamente a las 3 de la mañana quedaron solo don Fernando y su mujer, cambiando impresiones, haciendo auspicios proyectos. Permanecieron hasta el alba entre los despojos de su inmenso festín. Por último se fueron a dormir con el convencimiento de que nunca caballero limeño había tirado con más gloria su casa por la ventana, ni arriesgado su fortuna con tanta sagacidad. Muy bien. A las 12 del día, don Fernando fue despertado por los gritos de su mujer. Al abrir los ojos, la vio penetrar en el dormitorio con un periódico abierto entre las manos. Arrebatándoselo, leyó los titulares y sin proferir una exclamación, se desvaneció sobre la cama. En la madrugada, aprovechándose de la recepción,
un ministro había dado un golpe de estado y el presidente había sido obligado a dimitir. Bien. ¿Alguien me puede explicar, jóvenes, de qué trata todo este cuento? A ver. Esto es parte de la participación, ¿ah? A ver. ¿Alguien entendió el cuento? ¿O lo explico? ¿Alguien entendió? Luis, Akemi, Ariana, Leonardo. A ver, Leonardo, ¿tú lo entendiste? No. Bien, lo voy a explicar, ¿ya? Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Primero, ¿qué pasó? Había un personaje. ¿Quién era el personaje? ¿Cómo se llamaba el personaje? Don Fernando Pasamano. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Presten atención que aquí ya viene lo que tú tienes que aplicar cuando haces una comprensión de lectura. Sobre todo en los textos. Eso se aplica mucho en los cuentos pequeños, ¿ya? Don Fernando Pasamano. ¿El qué quería hacer don Fernando Pasamano? El que hace quiere hacer algo. ¿Qué era lo que quería hacer? Una fiesta. Una fiesta, ahí está. Mira, entonces ya tienes. Don Fernando Pasamano quería hacer, o mejor dicho, hizo una fiesta. Le vamos a buscar por ahí la palabra fiesta. Un magno suceso, ahí está. El magno suceso es la fiesta. Ya, don Fernando Pasamano iba a realizar un magno suceso. Ya, iba a realizar un magno suceso. ¿Para quién? ¿Para quién lo iba a hacer? ¿Para su esposa? ¿Para su esposa? No. Hablen, ¿para quién lo quería hacer? Hablen, jóvenes. Prestad atención, ¿eh? Lo voy a mandar a leer de nuevo. ¿Para quién? ¿Nadie? ¿Ni un alma? A ver, Akemi, creo que quería responder. ¿Para el presidente? Claro, ahí está, muy bien, para el presidente, ¿no? Azulito, rojo. Y vamos a buscar por ahí la palabra presidente. A ver, vamos a ver. A ver. Si lo tenemos por ahí, presidente, si la encuentran. Ya, aquí está, presidente. Vamos a poner. Entonces, nuevamente, don Fernando Pasamano, para que no te olvides de qué era lo que quiere contarte Ribeiro en esta historia. Había un hombre, don Fernando Pasamano, que hizo un gran suceso, por así decirlo. Y preparó un gran suceso, un magno suceso para el presidente. ¿Está bien? Listo. Muy bien. ¿Con quién hizo esta preparación? ¿Junto a quién lo hizo don Fernando Pasamano? ¿Con quién? Complemento circunstancial de compañía. ¿Con quién? Don Fernando y quién más. Su mujer. Y su mujer, ¿no? Ahí está. Complemento circunstancial de compañía. ¿Listo? Ahí está. Entonces, don Fernando Pasamano iba a realizar un magno suceso para el presidente con su mujer. ¿Ya? O sea, con la mujer de don Fernando, ¿ya? Cuidado. Muy bien. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo, jóvenes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Puede repetir de nuevo la pregunta, profesor? ¿Cuál era el objetivo de que realizara esta fiesta?
Aquí está la respuesta. Pero al fin de cuentas, todo dispendio le parecía pequeño para los enormes beneficios que obtendría de esta recepción. ¿Cuáles eran los beneficios de esta recepción? Eran la embajada en Europa y el ferrocarril a mis tierras de la montaña. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora sí? Nuevamente, cogemos todo el texto. Don Fernando Pasamano realizó un magno suceso para el presidente en compañía de su mujer para obtener una embajada en Europa y un ferrocarril que lleve a sus tierras. ¿Está bien? Para eso hizo todo el banquete. ¿Ya? Para eso hizo todo el banquete. Ahora, ¿y qué nos está contando la historia de esto? Ya sabemos esto. Ahora, ¿qué se nos cuenta en ese proceso? Nos cuentan la preparación para el banquete, ¿no? Nos cuentan la preparación para el banquete. ¿Qué fue lo que hizo? Una de las cosas que hizo, a ver, ¿recuerdan? Recuerdan que él estaba no tenía un jardín y puso un jardín, ¿no? No sabía qué comida dar, averiguó qué comida iba a dar, ¿no? Ya. Hizo todas esas cosas. ¿Cuál era el objetivo? Conseguir una embajada en Europa y un ferrocarril que llegue hasta sus tierras. La pregunta es la siguiente. ¿Se pudo lograr el objetivo, sí o no? Sí. Sí, ya. A ver, ¿qué dice acá? Vamos a ver. Don Fernando, mientras tanto, veía con inquietud, ¿no? Al fin, cerca de medianoche, cuando ya el ministro de gobierno ebrio se había visto forzado a una aparatosa retirada, don Fernando logró conducir al presidente a la salita de música y allí, sentado en uno de esos canapés que la corte de Versalles servían para declararse una princesa o para desbaratar una coalición, le deslizó al oído su modesta demanda, su objetivo. ¿Te acuerdas el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Recuerdas cuál era el objetivo? De ferrocarril que llega a sus tierras. ¿Y qué más? Embajada en Europa. La embajada en Europa. Mira lo que le dice el presidente. No faltaba más. Justamente queda en estos días la embajada de Roma. Mañana en Consejo de Ministros propondré su nombramiento, es decir, lo impondré. O sea, mira, sí sirvió todos los preparativos de la fiesta, del banquete. Y en lo que se refiere al ferrocarril, sé que hay en diputados una comisión que hace meses discute ese proyecto. Pasado mañana citaré a mi despacho a todos sus miembros y a usted también para que resuelvan el asunto de la forma que más convenga. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se cumplió el objetivo, sí o no? Una hora después, el presidente se retiraba, luego de haber reiterado sus promesas. Le siguieron sus ministros al Congreso, en el orden preestablecido por los usos y costumbres. A las 2 de la mañana quedaban todavía merodeando por el bar algunos cortesanos, ¿no? Y lo demás. Solamente a las 3 de la mañana quedaron solos, ¿quiénes? Don Fernando y su mujer. Cambiando impresiones, haciendo auspiciosos proyectos, porque ya habían conseguido el objetivo. Permanecieron hasta el alba, hasta muy de mañana, entre los despojos de su inmenso festín. Por último, se fueron a dormir con el convencimiento de que nunca caballero limeño había tirado con más gloria su casa por la ventana, ni arriesgando su fortuna con tanta sagacidad. O sea, don Fernando había invertido su fortuna para conseguir ¿qué? Para conseguir la embajada en Europa y el ferrocarril que lo lleve hasta su tierra. Y para eso, don Fernando, acuérdate, don Fernando junto a quién? Don Fernando junto a su esposa habían hecho ¿qué? Toda la... Uy, ese no tiene el pelo. Habían hecho toda la fiesta, ¿no?
Perdón si lo hago así porque la idea es que tú lo puedas entender al instante, ¿ya? Así se explica, ¿está bien? Entonces ahí está. Fernando, ya estaban ya contentos, ¿no? Porque todo esto les iba a servir para objetivos, conseguir una embajada y para conseguir el ferrocarril, ¿no? ¿De parte de quién? Del presidente, ¿no? De parte del presidente. Listo, hasta ahí todo va bien. ¿Ya? Hasta ahí todo va bien, pero viene el siguiente párrafo. A las 12 del día, don Fernando fue despertado por los gritos de su mujer. Al abrir los ojos, la vio penetrar en el dormitorio con un periódico abierto entre las manos. Arrebatándoselo, leyó los titulares y sin proferir una exclamación se desvaneció sobre la cama. En la madrugada, aprovechándose de la recepción, un ministro había dado un golpe de estado y el presidente había sido obligado a renunciar. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Entonces, ¿qué pasó? ¿Se cumplieron los objetivos al final o no? No, No, ¿por qué? ¿Por qué no se cumplieron los objetivos? por la culpa del ministro. Muy bien, porque uno de los ministros, aprovechando justo que el presidente se fue al banquete, lo obliga a que renuncie, ¿no? Lo obliga a que renuncie. Por lo tanto, don Fernando y su mujer no solamente se quedaron sin la embajada y sin el ferrocarril. ¿Qué pasó con el dinero que habían invertido para todo el banquete? Se desperdició. Se desperdició. ¿Te das cuenta cómo se puede entender el texto? ¿Ya? Solo la idea es buscar el punto central del texto. Buscas el personaje, escúchame, lo que hace el personaje, para quién lo hace, con quién lo hace, cuáles son los objetivos, el tiempo en el que lo hace, dónde lo hace, cómo lo hace. ¿Estamos? Ya, continuamos. Siguiente cuento, ¿ya? Siguiente cuento. Seguimos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. La botella de chicha. Este sí es más pequeño. Sí, es más pequeño, ¿no? Ya. ¿Están atendiendo, no, jóvenes? Juan Fernando. Está por ahí Juan Fernando, ¿no? Sí. Muy bien. Los noto un poco desanimados, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué están así desanimados? ¿No? Ya, muy bien. Vamos, ya, vamos. A ver. Ahí está. Luana siempre está animada, ¿no? Muy bien, Luana. Muy bien, continuamos. Ahí está, muy bien. ¿Quién nos ayuda leyendo acá? Paola. Paola, ¿puedes comenzar leyendo acá, por favor? Un momento. Yo escuché por ahí un joven que dijo ballet. Es ballet. Es un término, ¿no? Es un galicismo, ¿no? Se pronuncia ballet, jóvenes. Ya no se olviden. No se olviden. Ballet, ¿ya? Muy bien. A ver, Paola. En una ocasión tuve necesidad de una pequeña suma de dinero, y como me era imposible procurar las vías ordinarias, decidí hacer una pesquisa por la despensa de mi casa, con la esperanza de encontrar algún objeto vendible o ignorable. Luego de remover una serie de trastos viejos, divisé acostada en un almohadón, como una criatura en su cuna, una vieja botella de chicha. Se trataba de una chicha que hacía más de 15 años recibiéramos de una hacienda del norte y que mis padres guardaban celosamente para utilizarla en un importante suceso familiar. Mi padre me había dicho que la abriría cuando yo me recibiera de mi bachiller. Mi madre, por otra parte, había hecho la misma promesa a mi hermana.
para el día que se casara, pero ni mi hermana se había casado, ni yo. Había elegido aún qué, qué profesión iba a estudiar, por lo cual la chicha continuaba durmiendo el sueño de los justos y cobrando aquel inapreciable valor que dan a este género de bebida. Los descansos prolongados. Muy bien, gracias. Continúa Esteban Luque. Sí, leo. Sí. Sin vacilar, cogí la botella del pico y la conduje a mi habitación. Luego de un paciente trabajo logré cortar el alambre y extraer el corcho, que salió despedido como por el ánima de una escopeta. Bebí un dedito para probar su sabor y me hubiera acabado toda la botella si es que no la necesitara para un negocio mejor. Luego de verter su contenido en una pequeña pipa de barro, me dirigí a la calle con la pipa bajo el brazo. Pero a mitad del camino un escrúpulo me saltó. Había dejado la botella vacía abandonada sobre la mesa y lo menos que podía hacer era restituirla a su antiguo lugar para disimular en parte las trazas de mi delito. Regresé a casa y para tranquilizar aún más mi conciencia, llené la botella vacía con una buena medida de vinagre. La alambré, la encorché y la acosté en su almohadón. Con la pipa de barro me dirigí a la chichería de don Eduardo. Fíjate lo que tengo. Una chicha de jora de 20 años. Solo quiero por ella 30 soles. Está regalada. Don Eduardo se echó a reír. A mí, a mí, a mí con ese cuento. Todos los días vienen a ofrecerme chicha y no solo de 20 años atrás. No me fío de esas historias, como si las fuera a creer. Pero yo no te voy a engañar. Pruébala y verás. ¿Probarla? ¿Para qué? Si probara todo lo que traen a vender, terminaría el día borracho. Y lo que es peor, mal emborrachado. Anda, vete de aquí. Puede ser que en otro lado tengas más suerte. Durante media hora recorrí todas las chicherías y bares de la cuadra. En muchos de ellos, ni siquiera me dejaron hablar. Mi última decisión fue ofrecer mi producto en las casas particulares, pero mis ofertas por lo general no pasaron de la servidumbre. El único señor que se avino a recibirme me preguntó si yo era el mismo que el mes pasado le vendiera un viejo Burdeos y como yo cándidamente le replicaría que sí. Fui cubierto de insultos y de amenazas e invitado a desaparecer en la forma menos cordial. Muy bien, continúa leyendo, por favor. A ver, Sebastián. Humillado por este incidente, resolví regresar a mi casa. En el camino pensé que la única recompensa luego de empresa tan vana sería beberme la botella de chicha, pero luego consideré que mi conducta sería egoísta, que no podía privar a mi familia de su pequeño tesoro solamente por satisfacer un capricho pasajero. Y lo más cuerdo sería verter la chicha en su botella y esperar para beberla a mi hermana se casara o que a mí pudiera llamarme bachiller. Cuando llegué a mi casa oscurecido y me sorprendí ver algunos carros en las puertas y muchas luces en las ventanas. No bien había ingresado a la cocina cuando sentí la voz que me interpelaba en la penumbra. Apenas tuve que ocultar la pipa de barro que tras una pila de periódicos. Muy bien, continúa Derek. ¿Nos puedes apoyar, Derek?
Desde eres tú, ¿no? Sí. Ya. ¿Eres tú el que anda por allí? Preguntó mi madre, encendiendo la luz. Esperándote como locos, ha llegado Raúl. ¿Te das cuenta? Anda a saludarlo. Tantos años que no ves a tu hermano. Corre, que ha preguntado por ti. Cuando ingresé a la sala, quedé horrorizado. Quedé horrorizado. Sobre la mesa central estaba la botella de chicha aún sin descorchar. Apenas pude abrazar a mi hermano y observar que le había brotado un ridículo mostacho. Cuando tu hermano regrese, era otro de las circunstancias esperadas. Y mi hermano estaba allí, y estaban también otras personas y la botella, y minúsculas copas, pues una bebida tan valiosa necesitaba administrarse como una medicina. Ahora que todos estamos reunidos, habló mi padre, vamos al fin a poder brindar con la vieja chicha. Y agració a los invitados con una larga historia acerca de la botella, exagerando, como era de esperar, su antigüedad. A la mitad de su discurso, los circunstantes se relamían los labios. La botella se descorchó, las copas se llenaron, se lanzó una que otra improvisación, y llegado el momento del brindis, observé que las copas se dirigían a los labios rectamente, inocentemente, y regresaban vacías a la mesa, entre grandes exclamaciones de placer. Excelente bebida. Nunca he tomado algo semejante. ¿Cómo me dijo? 30 años guardada. Es digna de un cardenal. Yo que soy experto en bebidas, le aseguro, don Bonifacio, que como esta, ninguna. Y mi hermano, conmovido por tan grande homenaje, añadió, yo les agradezco, mis queridos padres, por haberme reservado esta sorpresa con ocasión de mi llegada. El único que naturalmente no bebió una gota fui yo. Luego de acercármela a las narices y aspirar su nauseabundo olor a vinagre, la arrojé con disimulo en un florero. Pero los concurrentes estaban excitados. Muchos de ellos dijeron que se habían quedado con la miel en los labios. Y no faltó uno más osado que insinuar a mi padre si no tenía por ahí otra botellita escondida. Oh, no, replicó. De esta solo una. Es mucho pedir. Noté entonces una consternación tan sincera en los invitados que me creí en la obligación de intervenir. Yo tengo una pipa con chicha. ¿Tú? Sí, una pipa pequeña. Un hombre vino a venderla. Dijo que era muy antigua. Va, cuentos. Y yo se la compré por 5 soles. Por 5 soles no has debido pagar ni una peseta. A ver, la probaremos. Así veremos la diferencia. Sí, que traiga, que la traiga, que la traiga. Mi padre, al ver la expectativa, no tuvo más remedio que aceptar y yo me precipité hacia la cocina, luego de extraer la pipa bajo el montón de periódicos. Regresé a la sala con mi trofeo entre las manos. Aquí está. Estas pipas son de última fabricación. Si no me equivoco, yo compré una parecida hace poco. Ya acercó la nariz al recipiente. ¡Qué olor! No, esto es una broma. ¿Dónde has comprado esto, muchacho? Te han engañado. ¡Qué tontería! Debías haber consultado. Y para justificar su actitud hizo circular la botija entre todos los concurrentes, quienes ordenadamente la olían, ¿no? Y después de hacer una mueca de repugnancia, la pasaban a su vecino. ¡Vinagre! Me descompone el estómago. Pero, ¿es que esto se puede tomar? Es para morirse. Y como las expresiones aumentaban de tono, mi padre sintió renacer en sí su función moralizadora de jefe de familia y tomando la pipa con una mano y a mí de una oreja con la otra, se dirigió a la puerta de calle. Ya te lo decía, te has dejado engañar como un bellaco. Verás lo que se hace con esto. Abrió la puerta y con gran impulso arrojó la pipa a la calle por encima del muro. Un ruido de botija rota estalló en un segundo. Recibiendo un coscorrón en la cabeza, fui enviado a dar una vuelta por el jardín
y mientras mi padre se frotaba las manos satisfecho de su proceder, observé que en la acera pública nuestra magnífica chicha norteña, guardada con tanto esmero durante 15 años, respetada en tantos pequeños y tentadores compromisos, yacía extendida en una roja y dolorosa mancha. Un automóvil la pisó alargándola en 2 huellas. Una hoja de otoño naufragó en su superficie. Un perro se acercó, la olió y la meó. ¿Mm? Ahí está. ¿Qué tal? A ver, ¿quién me explica el cuento, por favor? A ver, ¿quién me explica el cuento? Apliquen lo que les he mencionado ya. ¿Ah? Ya les enseñé ya. A ver. Personaje. ¿Quién es el personaje? El hijo. Ya, el hijo. ¿Qué hizo el hijo? Tenía una pipa o algo así. Ya. A ver, pero primero, ahí está. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué es lo que hizo el hijo? Llenó la pipa de vinagre. Ya, llenó la pipa de vinagre. ¿Por qué? Porque se había derramado la chicha o algo así. Ah, ya, ahí está. Se han olvidado. Se han olvidado. Otra vez. Otra vez. A ver. No está el personaje acá, ¿no? En una ocasión tuve una necesidad. Ya, imaginamos que hay un personaje por acá, ¿no? Vamos a imaginar. Vamos a ponerle un circulito, ¿ya? Ese es el sujeto de la obra, ¿no? Aquí está el sujeto. Bien. Este joven, el hijo, ¿no? El hijo, lo que hizo fue, ¿no? Cambiar, ¿no? Una chicha, ¿no? Una botella de chicha, ¿no? Una botella de chicha vieja, ¿no? Ahora, ¿por qué? Perdón, antes del por qué. El hijo lo que hizo fue cambiar una botella de chicha vieja. ¿Para quién? ¿Para quién iba a cambiarla? Para su hermano. No, no era para su hermano. Al inicio. ¿Para quién la iba a cambiar? Él la iba a cambiar para él mismo. Profe, ¿cómo que la iba a cambiar para él mismo? Claro, porque mira, y ahí viene el porqué de las cosas. Él iba a cambiar la botella de chicha para él mismo porque, ahí viene la palabra clave, porque él necesitaba ¿qué? ¿Qué necesitaba él? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dinero, ¿no? Él necesitaba dinero para hacer ahí unas cosillas por ahí, ¿no? Unas cosillas que no sabemos, ¿no? Entonces, el joven cambió la botella de chicha por una de vinagre porque necesitaba una pequeña suma de dinero, ¿no? Una pequeña suma de dinero. Acuérdense, ¿no? Ahí está. Esa es toda la historia, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? ¿Para qué? Para obtener el dinero, ¿no? Para obtener el dinero. Un joven cambia una botella de chicha para sí mismo para obtener una cantidad de dinero o porque necesitaba dinero. ¿Ya? ¿Con quién lo hizo? Bueno, no lo hizo con nadie, lo hizo solo. Lo hizo solo. ¿No? Lo hizo solo. ¿Ya? Lo hizo solo. Ahora, ¿qué más? ¿No? ¿Cuándo lo hizo? ¿No? ¿Cuándo lo hizo? Bueno, en un tiempo no sabemos el tiempo específicamente, pero lo que sí sabemos es que hizo el cambio. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo en su casa y luego tuvo que ir a venderla, ¿no? Eso sí sabemos, ¿no? Pero había algunas consignas, ¿no? ¿Te acuerdas? Había unas consignas que esa botella de chicha era una botella especial para la familia, ¿no? Porque esa botella de chicha había sido un regalo, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que se cambia, ¿no? Era un regalo, ¿no? Ese regalo se iba a consumir solamente cuando se dieran ciertas cláusulas, ¿no? ¿Cuál era la primera cláusula? ¿Se acuerdan?
Primera cláusula, cuando yo me recibiera de bachiller. Segunda cláusula, cuando mi hermana se reciba de bachiller. Tercera cláusula, cuando mi hermano regrese. 3 cláusulas. ¿Ya? 3 cláusulas, ahí está. Entonces esa botella de chicha se iba a consumir cuando pasaran estas cosas. ¿Pasaron estas cosas? No, no pasaron. Bueno, una de ellas pasó, ¿no? Pero justo cuando ya el joven había cambiado la botella de chicha. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que crees que Ribeiro quería que te des cuenta acá? Sobre todo el final, ¿ya? El final. Ver cómo es que la botella de chicha, la que era la correcta, la buena botella, fue tratada como algo que no servía y lo que no servía fue tratado como lo que sí servía. Y eso es lo que nos cuenta este joven, ¿no? Eso es lo que nos cuenta este joven. El joven busca contarnos una historia y esa historia es, se eligió la botella, o mejor dicho, se eligió el contenido que no servía, perdón, el que no servía por el que servía realmente, ¿no? Ya, entonces Sí, ya, entonces de eso trata la botella de chicha, ¿no? Y todo lo que ocurre alrededor, ¿no? ¿Quién nos cuenta? A un joven. Ahí está, el joven nos cuenta la historia de esa chicha que él cambió. ¿Está bien? Esa es la historia, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de este cuento. Muy bien, vamos a ir rápidamente a nuestro libro, por favor. Aunque ya estamos excesivamente tarde, ¿no? Alguien que nos diga, por favor, el cuento peruano, ¿ya? ¿Dónde encontramos estos cuentos, jóvenes? ¿Ya? ¿Dónde encontramos estos cuentos? Estos cuentos los encontramos, ¿saben en dónde? En la obra La Palabra del Mudo, ¿ya? La Palabra del Mudo. Aquí tenemos aquí, a ver. La Palabra del Mudo, ¿ya? Hemos visto 2 cuentos, ya el día de hoy. Y hay un cuento más que no lo hemos visto. Vamos a ver si por ahí están los merengues. Para tratar de contarlo rápidamente, los merengues. Vamos a ver. Ahí está, los merengues. A ver, vamos a ver si es rápido. Aquí está, rápido, ¿ya? Otro cuento también de Ribeiro. Mira, La Palabra del Mudo, Ribeiro. La Palabra del Mudo de Ribeiro. 3 cuentos de Ribeiro, por lo menos que ya vas a saber. El banquete, los merengues, ahorita voy a leerlo, y el otro era la botella de chicha. ¿Ya? La botella de chicha. Ahora, hay que reconocer lo siguiente. ¿Ya? Hay que reconocer lo siguiente. Esto es parte del género narrativo, porque es un cuento, ¿no? Es un cuento. Y lo que hace Ribeiro, si te habrás dado cuenta, es contarnos historias de lo que pasa en las ciudades, ¿no? Una pista, ¿no? En una ciudad, ¿no? Una fiesta en la capital, lo que pasa en la ciudad, en la capital, en la urbe, a eso se le conoce como urbe, no te olvides. Ciudad, capital, se le considera como urbe. Está bien, urbe, no te olvides. Siguiente, vamos a leer. Apenas su mamá cerró la puerta, Perico saltó del colchón y escuchó con el oído pegado a la madera los pasos que se iban alejando por el largo corredor. Cuando se hubieron definitivamente perdido, se abalanzó hacia la cocina de querosene y hurgó en una de las hornillas malogradas. Ahí estaba, extrayendo la bolsita de cuero, contó una por una las monedas. Había aprendido a contar jugando las bolitas y constató asombrado que había 40 soles. Se vio que había 40 soles, ¿ah? Se echó 20 soles al bolsillo y guardó el resto en su lugar. No en vano, por la noche había simulado dormir para espiar a su mamá. Ahora tenía lo suficiente para realizar su hermoso proyecto. Después no faltaría una excusa. En esos callejones de Santa Cruz,
las puertas siempre están entreabiertas y los vecinos tienen caras de sospechosos. Ajustándose los zapatos, salió desalado hacia la calle. Nuevamente, calle, urbe, ciudad. No te olvides, calle, urbe, ciudad. En el camino fue pensando si invertiría todo su capital o solo parte de él, o sea, parte de los 20 soles. Y el recuerdo de los merengues, blancos, puros, vaporosos. Lo decidieron por el gasto total. ¿Cuánto tiempo hacía que los observaba por la vidriera hasta sentir una salivación amarga en la garganta? Hacía ya varios meses que concurría a la pastelería de la esquina y solo se contentaba con mirar. El dependiente ya lo conocía y siempre que lo veía entrar, lo consentía un momento para darle luego un coscorrón y decirle: quita de acá, muchacho, que molestas a los clientes. Y los clientes, que eran hombres gordos con tirantes o mujeres viejas con bolsas, lo aplastaban, lo pisaban y desmantelaban bulliciosamente la tienda. Él recordaba, sin embargo, algunas escenas amables. Un señor, al percatarse un día de la ansiedad con su mirada, le preguntó su nombre, su edad, si estaba en el colegio, si tenía papá, y por último le obsequió una rosquita. Él hubiera preferido un merengue, pero intuía que en los favores estaba prohibido elegir. También un día la hija del pastelero le regaló un pan de yema que estaba un poco duro. Empara, dijo, aventándolo por encima del mostrador. Él tuvo que hacer un gran esfuerzo, a pesar de lo cual cayó el pan al suelo, y al recogerlo se acordó súbitamente de su perrito, a quien él tiraba carnes masticadas, divirtiéndose cuando de un salto las emparaba en sus colmillos. Pero no era el pan de yema, ni los alfajores, ni los piononos que le atraían. Él solo amaba los merengues. A pesar de no haberlos probado nunca, conservaba viva la imagen de varios chicos que se lo llevaban a la boca como si fueran copos de nieve, ensuciándose los corbatines, ¿no? Desde aquel día los merengues constituían su obsesión. Cuando llegó a la pastelería, había muchos clientes ocupando todo el mostrador. Esperó que se despejara un poco el escenario, pero no pudiendo resistir más, comenzó a empujar. Ahora no sentía vergüenza alguna y el dinero que empuñaba lo revestía de cierta autoridad y le daba derecho a codearse con los hombres de tirantes. Después de mucho esfuerzo, su cabeza apareció en primer plano ante el asombro del dependiente. Ya estás aquí. Vamos, saliendo de la tienda. Perico, lejos de obedecer, se irguió y con una expresión de triunfo reclamó: 20 soles de merengues. Su voz estridente dominó en el bullicio de la pastelería y se hizo un silencio curioso. Algunos lo miraban intrigados, pues era hasta cierto punto sorprendente ver a un rapaz de esa calaña comprar tan empalagosa golosina en tamaña proporción. El dependiente no le hizo caso y pronto el barullo se reinició. Perico quedó algo desconcertado, pero estimulado por un sentimiento de poder, repitió en tono imperativo: 20 soles de merengue. El dependiente lo observó, esta vez con cierta perplejidad, pero continuó despachando a los parroquianos. ¿No ha oído?, insistió Perico, ¿no? Quiero 20 soles de merengues. El empleado se acercó esta vez y lo tiró de la oreja. Estás bromeando, Palomilla. Perico se agazapó. A ver, enséñame la plata. Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas. El dependiente contó el dinero. ¿Y quieres que te dé todo eso en merengues? Sí, replicó Perico con una convicción que despertó la risa de algunos circundantes. Buen empacho te vas a dar. Perico se volvió. Al notar que era observado con cierta benevolencia, un poco lastimosa, se sintió abochornado. Como el pastelero lo olvidaba, repitió: deme los merengues. Pero esta voz, su voz había perdido vitalidad y Perico comprendió que por razones que no alcanzaba a explicarse, estaba pidiendo casi un favor. ¿Vas a salir o no?, lo increpó el dependiente. Despácheme antes. ¿Quién te ha encargado que compres esto? Mi mamá. Debes haber oído mal. 20 soles. Anda, pregúntale de nuevo o que te lo escribe en un papelito. Perico quedó en un momento pensativo, extendió la mano hacia el dinero y lo fue
retirando lentamente, pero al ver los merengues a través de la vidriería, renació su deseo. Y ya no exigió, sino que rogó con una voz quejumbrosa: deme pues 20 soles de merengues. Al ver que el dependiente se acercaba airado, pronto a expulsarlo, repitió conmovedoramente: aunque sea 10 soles nada más. El empleado entonces se inclinó por encima del mostrador y le dio el cocacho acostumbrado, pero a Perico le pareció que esta vez llevaba una fuerza definitiva. Quita de acá, estás loco, anda a hacer bromas a otro lugar. Perico salió furioso de la pastelería con el dinero apretando entre los dedos y los ojos húmedos. Vagabundeó por los alrededores. Pronto llegó a los barrancos, sentándose en lo alto del acantilado, contempló la playa. Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto y maquinalmente fue arrojando las monedas una a una, haciéndolas tintinear sobre las piedras. Al hacerlo iba pensando que esas monedas nada valían en sus manos. Y en ese día cercano, en que grande ya y terrible cortaría la cabeza de todos esos hombres, de todos los mucamos de las pastelerías y hasta de los pelícanos que graznaban indiferentes a su alrededor. Ahí está, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahí está. Tercer cuento, ¿ah? Muy bien, ahora vamos al libro rápidamente ya para terminar con este tiempo. ¿Ya? A ver, vamos a ver un momento, jóvenes. A ver. Sí, tenemos 5 minutos, es cierto. No importa. Van a ver que el examen lo van a terminar en 1 minuto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un momento. Un momento, por favor. Ya. A ver. Vamos rápidamente. Tenemos 6 minutos todavía. ¿Eh? Bien. A ver, con esto, con todo lo que hemos explicado, vamos a resolver nuestras preguntas. ¿Ya? Vamos a ver. Autor de la palabra del mudo, Ribeiro. ¿Ya? Autor de la palabra del mudo, Ribeiro. ¿Ya? Autor de la palabra del mudo, Ribeiro. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con el siguiente. A ver, un momento. ¿Ya? Los gallinazos sin plumas, 1955. 1955. Alguien que nos diga la página por ahí, por favor. Alguien que nos diga la página, por favor. 161. 161. Perico deseaba, ¿qué deseaba Perico? Los merengues. Los merengues, pues, ¿no? Ahí está. Cuento en la que un niño roba a su madre para comprar lo deseado. Los merengues. Los merengues. Ya ven que les digo que está fácil. Género de la palabra del mudo. ¿Cuánto? ¿Cómo? Narrativo. Narrativo, muy bien. Cuidado, no es cuento, ¿ah? Esa es especie. El género es narrativo, ¿ah? Ribeiro perteneció a la generación del 50. La generación del 50, o sea, todos esos escritores de la generación del 50 escribían acerca de lo que pasaba en la ciudad. ¿Cuál es el otro nombre que tiene la ciudad? Lo estuve mencionando. La urbe. La urbe, muy bien. Autor de Lima Hora Cero, ese es Enrique Congrains. ¿Ya? Género de Santiago el Pajarero, eso creo que también es, creo que lo tenemos por acá. Es drama, ¿ya? Drama. Dramático. ¿Cuánto dinero roba Perico? 20 soles. 20 soles. No, ahí está. Ya, ahí está. Profe. Ya, un momento. Ya nos quedamos hasta acá.
¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que van a hacer de evidencia, no? Porque esa es la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué pasó, Derek? En nuestro libro, la pregunta 1, 2 y 3 es diferente a la 1, 2 y 3 del libro virtual que usted tiene. Ah, ya, ¿cuál es la 1? A ver, dime. La 1 es de verdadero y falso y la 2 sobre palabras mal escritas que hay que Ah, escribir. ya, ok. Ya, esto, aquí está. ¿Perico devuelve el dinero a su madre? No. ¿El vendedor se muestra amable con Perico? No. ¿Perico roba? No. ¿Perico todas las tardes? Eso sí es verdad, ¿no? Perico y el otro es los merengues, ¿no? Perico y el otro es los merengues. Uy, aquí. Relaciona Perico, roba dinero. Ribeiro, narrador peruano. Premio, Juan Rulfo. Gallinazo sin plumas. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué es lo que tienen que presentar? Ustedes van a ver el video nuevamente y me van a decir de qué trata la historia. ¿Ya? ¿De qué trata la historia? En su cuaderno van a colocar el banquete. Debajo del banquete colocan en 2 líneas de qué trata la historia. Siguiente. Hemos visto también la botella de chicha. Escriben la botella de chicha en su cuaderno. Debajo colocan en 2 líneas de qué trata la botella de chicha. Tercero, los merengues. Colocan el título. Debajo colocan en 2 líneas, ¿ya? De qué trata el cuento, ¿ya? Muy bien, ahora sí procedemos. Profe, no entendí lo que teníamos que hacer. Ya, nuevamente voy a explicar. Ya, a ver, vamos a ver. En el cuaderno voy a colocar así, ¿no? A ver, voy a ver por acá un momento. El banquete. Voy a colocar de qué trata la historia, ¿ya? O el cuento, ¿de qué trata el cuento? 2 líneas acá, 2 líneas. Vamos a ver por acá. En 2 líneas, ¿ya? En 2 líneas y vamos a agregarle uno más, ¿ya? Los personajes del cuento, ¿ya? Así con cada uno, ¿ya? Uno con el banquete, el otro con la botella de chicha y el otro con los merengues, ¿ya? Así, en tu cuaderno debe estar esto. ¿Estamos? ¿Se entendió ahora sí, Esteban? Sí. Ya, esto lo Pero ¿de dónde presentamos. sacaré la información? ¿Qué del libro? Ah, ya, no. Del video. En el video está, hemos contado el cuento. Entonces de ahí lo sacas. Si no, lo puedes buscar también. Puedes buscar en Google el cuento. Pero también está aquí en el video. Así que eso va a ser un trabajito un poquito más complejo. Pero esa es Esto la lo tenemos que evidencia. escribir en el cuaderno, ¿verdad, profesor? ¿Cómo que a mí? Eso lo tenemos que hacer en el cuaderno, Sí, ¿verdad? eso lo tienen que hacer en el cuaderno. ¿Ya? Eso lo tienen que hacer en el cuaderno. Bien. Quedamos ahí. ¿Ya? A ver. No, en el cuaderno, porque hay algo, se tiene que poner evidencias en el cuaderno, pues, jóvenes, ¿ya?